Me acordé ahorita con este canto de cuando Jesús resucitó y María llegó al sepulcro y el ángel le preguntó que a quién buscaba. Y claro que ella buscaba a Jesús, al que habían crucificado y habían llevado al sepulcro 2 días antes. Y el ángel le dijo que ¿por qué buscaba al que está vivo entre los muertos? La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es la única palabra en el universo entero que tiene el poder para cambiar vidas. Porque esa palabra que resucitó al tercer día cambió la vida de los discípulos, cambió la vida de el Israel entero. Y no solo eso, cambió el entorno de todo el mundo en su totalidad. Si tú te fijas, antes de Jesús en la historia los números vienen bajando. 1800, 1600, 600. Y después de Cristo, los números van ascendiendo. ¿En qué año estamos? 2026. ¿Y el siguiente año qué será? 2027. Los números van ascendiendo. Sí, en Jesús se dividió el tiempo. Hoy quiero hacer el mensaje un poquito diferente, notando lo que el mundo entero celebra en este día. Hoy es el primer día de la semana que nosotros conocemos como la Semana Santa en la historia. Alguien le ha dado ese nombre, cuando en realidad la Biblia nos hace saber que es la semana de la tribulación de Cristo, la semana de cuando Cristo fue a dar su vida por ti y por mí, la semana de la pasión de Cristo. Y quiero simplemente hablar de la entrada triunfal de Jesús. Tal vez es algo que aquí no hemos hablado de ello en los años que tenemos como iglesia. No hemos hablado de ello y de hecho yo en ningún otro lugar he oído que hablen de la entrada triunfal. Hoy en día en las iglesias alrededor del mundo me atrevo a decir que hablan de la entrada triunfal de Cristo Jesús a Jerusalén. Y me atrevo a decir que están dando un mensaje equivocado en cuanto a lo que esto significa para nosotros. Dios nos ha llamado a ser verdaderos siervos de su reino. Y en este caso, en lo que hemos venido hablando, verdaderos guerreros que pelean batallas espirituales. Y como hemos estado viendo, nuestras batallas, nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes del infierno mismo, toda la fuerza de Satanás que se ha levantado en contra de lo que es el reino de Dios. En Juan capítulo 12, versículos 12 al 19, encontramos la siguiente escritura que dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente de esta que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente
a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no nos conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, mi Señor, grande y misericordioso eres tú. Señor, confesamos y reconocemos que no hay nadie como tú, que nos puede dar su palabra, que nos puede dar bendiciones a través de su palabra, mi Señor, y realmente bendecir nuestras vidas. Nos humillamos ante tu presencia, mi Señor, y pedimos que tú abras nuestros corazones y mentes y que nos prepares para recibir lo que tú en tu palabra tienes en esta mañana. Gracias por tu misericordia y tu divino poder y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje, en realidad todo este capítulo denota la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y ya sabemos qué es lo que sigue. Se hace la cena del Señor, Jesús come con sus discípulos y después de eso ellos van a orar al jardín, y Jesús es arrestado en el jardín y es llevado al tribunal con los sumos sacerdotes y con Poncio Pilato y con el gobernador de Israel y todas estas cosas, y finalmente Jesús es llevado al madero para dar su vida en rescate por ti y por mí, pagando los pecados de la humanidad entera. Según la tradición y la costumbre en muchos lugares, a la celebración de hoy en la iglesia se le llama Domingo de Ramos, ¿va? Domingo de Ramos se le llama. Esto es debido a lo que las multitudes hicieron para recibir al rey que entraba en la ciudad. La gente tendía sus mantos y agitaban ramas de palmas, dando honor, honra y gloria, haciendo ruido, haciendo grande bulla para recibir a Jesús que entraba a Jerusalén montado en un pollino, en un burro, pues. Y todo esto, bueno, no me quiero adelantar. La Escritura nos relata en los 4 evangelios, nos relata este acontecimiento de Jesús entrando en Jerusalén, la entrada triunfal, lo cual nos da a entender, a dar la importancia de esta entrada triunfal en Jerusalén. Jesús entra en la santa ciudad de Jerusalén, lo cual conmemora hoy e identifica como el comienzo de la semana de la Pascua de Cristo, o como lo hemos oído nombrar en todo siempre, la Semana Santa, que es esta semana que comienza con el día de hoy. Ese día Jesús entró a la ciudad de Jerusalén montado en un burro, el cual ningún hombre había montado, la cual es una profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, que nos dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Según nosotros podemos ver, o más bien preguntar, ¿cuándo hemos visto un rey sobre un burro, sobre un asno, sobre una asna? Normalmente nosotros esperaríamos ver llegar a un rey sobre un caballo, y no cualquier caballo, sino que un caballo que fuera un caballo fino, un caballo que denote que hay poder y que hay autoridad. Sin embargo, la profecía de Zacarías capítulo 9 está diciendo que este rey vendrá humildemente montado en un burro, y él será el Salvador justo que Israel está esperando. Y está dando a conocer su humildad, su sumisión a Dios, y cómo Él es el que ha de salvar a la humanidad entera. En Lucas capítulo 19, versículos 30 al 35, quiero que vayamos ahí. Dice lo siguiente: y diciendo, id a las aldeas de enfrente y entrar en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás.
desatadlo y traedlo. Si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Subieron a Jesús encima, hasta ahí. Podemos ver que es exactamente lo que está hablando Jesús, lo que nosotros conocemos en la historia, y según como fue profetizado por Zacarías unos años antes, es realmente un gran tiempo antes. Los discípulos extendieron sus mantos sobre el pollino, sobre el burro, para que Jesús pudiera montar y cabalgar en él hacia la ciudad. Y las multitudes, al verle entrar, le dieron la bienvenida tendiendo sus mantos delante de él, y de igual manera las ramas de las palmas. No solamente había mantos para que Jesús montara, sino que también tendía sus mantos para que Jesús pudiera pasar, al mismo tiempo que agitaban las palmas y tendían las palmas en el camino, en señal de alabanza, en señal de júbilo, de celebración. Las personas lo aplaudían y lo adoraron como el que viene en el nombre del Señor, mientras se dirigía hasta el templo. Ahí Jesús sanó a los enfermos, les predicó el evangelio, echó fuera a los cambistas y comerciantes que hacían de la casa de su padre una cueva de ladrones. Todo esto aconteció en todo este lapso. Si sigues leyendo el capítulo, te vas a dar cuenta. Y si lo lees en los 4 evangelios, tú vas juntando una gran historia, un grande acontecimiento que ahí sucedió poco antes de que Jesús fuera a dar su vida por ti y por mí. En Mateo capítulo 21, versículos 12 al 17, encontramos lo siguiente: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y cambiaban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a las muchedumbres aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y pasó ahí. Simplemente Jesús estaba haciendo maravillas. Jesús estaba haciendo lo que él necesitaba hacer para darse a conocer como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí están unas cuantas palabras que siempre nos han llamado la atención en cuanto a lo que están llamándole a Jesús: Hosana al Rey que viene, la agitación de las palmas, tendiendo los mantos, porque todas estas cosas tienen significado. Nosotros lo pasamos por alto y realmente no nos damos cuenta de lo que ahí está sucediendo. Ahora, el propósito de todo esto, de la entrada triunfal en Jerusalén y todo este acontecimiento al cual Jesús no se está negando. Jesús está aceptando todo lo que se está llevando a cabo, la alabanza que se le está dando, el recibimiento que se le está dando por el pueblo entero. Y esto era para que hubiera revueltas, ya que los que estaban encargados de la ley eran los sacerdotes, y los sacerdotes no estaban de acuerdo en que se le diera tal alabanza. Podemos ver, como dice ahí en Mateo, también lo podemos ver en Lucas, que ellos no estaban de acuerdo. Y vamos a ver ahorita en un momentito por qué. El propósito de la entrada triunfal era para hacer pública su declaración de ser el Mesías, de ser el Rey de los judíos, el Rey de Israel,
dando así cumplimiento a la profecía que acabamos de leer en Zacarías. He aquí tu rey viene humilde y cabalgando sobre un pollino. Si ustedes se acuerdan, en la escritura Jesús hizo muchos milagros, y cuando Él sanaba a estas personas haciendo el milagro, les pedía que guardaran silencio, que no dieran a conocer la razón por la que ellos habían sido sanados, sino que les pedía cumplir con la ley que estaba en vigor, o sea, la ley de la tierra, la ley de los sacerdotes. Él sanaba a las personas de lepra o de cualquier cosa y les decía: ve con el sacerdote para que te examine, y que el sacerdote, que era el encargado de la ley, viera que realmente la persona había sido sanada. Porque en Israel todo el mundo se conocía, especialmente si estabas enfermo, tú eras marcado y sabían que tú estabas enfermo. No podías estar entre las multitudes, tú no podías estar entre la iglesia, tú eras apartado y hecho a un lado, porque no eras como todas las demás personas. Pero cuando algo milagroso había acontecido sobre ti, por ejemplo, que había sido sanado de lepra, o que habían sido restaurados tus pies o tus manos, tus movimientos, era responsabilidad de quien había sido sanado ir con el sacerdote y presentarse y dar testimonio de lo que había acontecido, para que el sacerdote consultara con Dios y viera que lo que había acontecido estaba de acuerdo a las escrituras y lo catalogaran como milagro. Y es algo que hasta cierto punto hoy dentro de la religión se sigue haciendo, simplemente que no se sigue lo escritural. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, porque el rey ya vino, el rey ya salvó, el rey ya se presentó y ya ha dado el mensaje que necesita dar para que tú y yo podamos hacer lo que necesitamos hacer. El rey ya puso todo lo que necesitaba poner, su vida, en rescate por ti y por mí. Jesús iba montado en un burro hacia su ciudad, a la ciudad capital, como un rey victorioso, justo y humilde. Jesús es aclamado por el pueblo como era la costumbre. Las calles de Jerusalén, la ciudad real, se habían abierto a él, y como un rey que sube a su palacio, no un palacio temporal, sino el palacio espiritual, que es el templo, Él recibe la alabanza y la adoración de la gente, porque solo Él es digno de recibir la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Él es digno de recibir todo lo que tú y yo tenemos para Él como regalo. Y sabemos que estos regalos, estos presentes que podemos ofrecer y llevar a Jesús, han de ser en el nombre de Jesús. Ahora, en este pasaje te dije que era como era la costumbre. Estamos hablando de hosana, de los mantos y de las palmas que fueron tendidas para con Jesús, dando a conocer su realeza, dando a conocer el honor que para él se tenía. El colocar los mantos fue un acto de homenaje a la realeza, la cual podemos encontrar en el Antiguo Testamento para con los reyes de Israel. Por ejemplo, en 2 de Reyes capítulo 9 versículo 13 dice lo siguiente: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en su trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. ¿Han escuchado ustedes la frase que el que se quita la camisa por su amigo, ese es un verdadero amigo? Bueno, es más o menos el mismo sentir, es más o menos el mismo escenario cuando estamos hablando del manto de las personas en aquel tiempo, de acuerdo a la cultura de las personas de Israel. Toda persona tenía su manto, toda persona cargaba su manto, tenía sus ropas interiores, o sea, su ropa que se ponía normal, y sobre ello ellos llevaban un manto. Y ese manto lo utilizaban para cubrirse del frío, para cubrirse de la lluvia, defenderse de la lluvia. Lo usaban para dormir, para cobijarse y para muchas cosas. El manto identificaba a la persona. Si tú traías un buen manto, te identificaban como persona rica, persona de clase media,
Y si tú traías un manto cualquiera, te identificaba como de clase baja, clase pobre. Pero el manto identificaba a la persona. Era algo de identidad. En algunos casos era algo de honor. Tú podías perder todo, pero tú no podías perder tu manto. Es por ejemplo lo que los mexicanos tenemos. Préstame tu sombrero. ¿Qué decimos? No, el sombrero no se presta. Es algo de honor. Es algo que eso me identifica a mí. Me identifica a mí, y esto es lo que está dando a entender. Estas personas que tendían sus mantos para que Jesús pasara, se estaban rindiendo completamente a Él, diciendo: este es el Rey que habíamos estado esperando. Este es el Mesías que escuchamos en las profecías, que finalmente ha llegado a nuestra ciudad. Hosana al Rey. Gloria a Dios que en nuestro Salvador ha llegado a este lugar, que es precisamente lo que Hosana quiere decir. Hosana quiere decir: sálvanos, te rogamos, oh, sálvanos ahora. Sálvanos, te rogamos. Y eso es lo que las personas en Israel estaban diciendo cuando vieron entrar a su Mesías, vieron entrar a Jesús, el Hijo de David. Sálvanos, te rogamos que nos salves. Lo cual tiene una referencia a Salmos 118, que está hablando de la salvación, está hablando de la redención en Cristo Jesús. Mateo capítulo 21 versículo 9 nos dice: y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mientras Jesús cabalgaba en el asno rumbo a Jerusalén, las multitudes estaban perfectamente en lo correcto cuando gritaban: Hosana. Porque ¿quién nos puede salvar? Únicamente Dios. La salvación que tú y yo necesitamos, únicamente la tiene Dios. Tú y yo a veces necesitamos salvación de muchas cosas. Necesitamos salvación de la policía, necesitamos salvación del criminal que a veces nos quiere robar. Pero la salvación de los pecados únicamente viene por Cristo Jesús. Únicamente viene de Dios en Cristo Jesús. Y la salvación de los pecados es por la cual tú y yo debemos estar preocupados. No el salvarnos de las deudas, no el salvarnos de las atrocidades o de la tribulación, sino la salvación de los pecados, que es lo que tú y yo necesitamos. Porque si tú y yo morimos con pecado en nuestras vidas, no iremos a la gloria. A eso vino Jesús, a quitar el pecado del mundo, a quitar el pecado del corazón del ser humano, a darle un corazón nuevo, a renovar esa vida en su nombre. Estas personas estaban reconociendo a Jesús como su Mesías, como se evidencia, como decían, Hijo de David. Sabemos tú y yo que cuando estamos hablando en la palabra de Dios del Hijo de David, estamos hablando del Señor Jesús. Su clamor era uno de salvación y uno de reconocimiento de que Jesús es capaz de salvar, y solamente Jesús es capaz de salvar. En cuanto a las palmas, y me estaba acordando de esto. Cuando yo era niño, que me tocó ir a algunos de estos servicios, está la congregación entera escuchando el mensaje, y no me acuerdo exactamente cómo está el movimiento de lo que se lleva a cabo, pero las gentes tienen sus palmas en sus manos y se llega a un punto donde creo que le piden a las personas mover sus palmas, y se mueven las palmas para atrás y para adelante, y eso hace una bulla, un ruido que domina todo aquel lugar. ¿Sabes de qué me acordé? ¿Qué celebramos los mexicanos el 16 de septiembre? Las fiestas patrias, ¿va? Y siempre me acuerdo de aquellos ruidosos que traen unas matracas
Y esas cosas muy apenas pueden con ellas. ¿Qué tan ruidosas son las matracas? ¿Y por qué están haciendo tanta bulla? ¿Sabes por qué? Porque están celebrando. Están de fiesta. Están de fiesta por un gran acontecimiento que ha sucedido cientos de años antes. Israel, la gente en Israel, aquí con las palmas, las multitudes agitaban las ramas de las palmas para recibir a Jesús, y al mismo tiempo ponían las palmas para que Jesús pasara montado en el pollino. Jesús en Jerusalén, para recibir a Jesús en Jerusalén, para aclamarlo como el Rey y como su Mesías, simbolizando victoria, triunfo y paz, que es exactamente lo que Jesús trae a nuestras vidas. Nosotros triunfamos en Cristo Jesús. Cuando llegamos a Cristo Jesús, tú y yo comenzamos a triunfar, no en la manera que tú y yo queremos triunfar, pero realmente, espiritualmente comenzamos a crecer y comenzamos a ver la realidad de lo que es la vida. No la vida en sí como ser humano, sino la vida en sí como un ser espiritual, hijo de Dios. Tú y yo comenzamos a tener victoria sobre victoria, y nos damos cuenta cuando tenemos una derrota o no. Claro que sí nos damos cuenta, porque tú y yo nos sentimos mal. Nos sentimos mal porque el Espíritu Santo de Dios, si en realidad somos hijos de Dios, nos va a reclamar la obediencia a la cual hemos faltado. Y eso nos va a sentir mal. Y tú y yo comenzamos a experimentar la paz que solamente viene de vivir en el poder y la fuerza, autoridad del Espíritu Santo. No hay paz como ello. Comenzamos a experimentar todas estas cosas que solo Jesús puede dar. Este acto, junto con tender mantos en el camino, era un gesto tradicional de adoración y de bienvenida real, reconociéndolo como el enviado de Dios que traía esperanza. El enviado de Dios que traía esperanza. Y así podemos nosotros regresar al Antiguo Testamento y ver, por ejemplo, a David cuando entraba en Jerusalén después de una batalla, y a todos los demás reyes regresando de la batalla los recibían con fiesta, los recibían con bulla, dándoles honra y gloria porque ellos habían peleado las batallas en el nombre de Jehová. Jesús realmente traía esperanza para con esta gente. Ahora hablemos un poco de la esperanza. La esperanza que esta gente estaba esperando de su rey. Porque lo están aclamando, le están levantando en alto y le están rindiendo sus vidas, están tendiendo sus mantos y haciendo una gran bulla. Y no solamente eso, sino que ellos están declarando: Hosana al rey que viene, Hosana al hijo de David. Desafortunadamente, la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque le reconocieron como el Salvador de sus pecados. Nuevamente, no fue porque le reconocieron como el Salvador de sus pecados. Y esto lo podemos ver una y otra vez cuando estudiamos los evangelios. Lo podemos ver con los mismos discípulos. De tal manera que en una ocasión Jesús le dice a Pedro: atrás de mí, Satanás, me eres estorbo. ¿Sí se acuerdan? Jesús estaba hablando de ir a la muerte, de ir a dar la vida por la humanidad, y Pedro valientemente intercede y le dice: oh, no, esto no puede acontecer. Nosotros aquí estamos para defenderte, porque tú vas a seguir predicando el evangelio y tú vas a hacerla. ¿A qué vino Jesús? Él vino a morir por la humanidad y esa era la misión. Ahora tú y yo tenemos que prestar atención. Tú y yo tenemos una misión. Tú y yo tenemos un propósito que lograr como hijos de Dios. El ser hijo de Dios no es para estar ahí
sobre una nube tocando un arpa. Tú y yo estamos en la iglesia y en el cuerpo de Cristo hemos de estar activos, cumpliendo con la misión que el Señor en su divina voluntad nos ha dado o nos ha hecho parte de. Estas personas no reconocieron a Jesús como el Salvador de sus pecados. Ellos le dieron la bienvenida como el resultado de su deseo de tener una libertad un libertador mesiánico, alguien que los llevaría a una rebelión en contra del gobierno actual que tenían, o sea, Roma. Ellos esperaban que Jesús entrara al palacio real, se sentara como el rey y comenzara a nombrar su ejército para hacer una revuelta en contra de Roma y así ellos poder estar bajo la dirección de Jesús como su rey. Eso es carnal. Eso es terrenal. Si eso hubiera hecho Jesús, tú y yo estuviéramos en total quiebra. La muerte de Jesús no hubiera significado absolutamente nada, hubiera sido en vano. Porque el propósito hubiera sido terrenal, carnal, de este mundo. Lo cual trae a nuestras mentes: todo lo que tú y yo hacemos debe tener un sentido espiritual. ¿Por qué evangelizamos? Porque tiene un sentido espiritual. No es para mi beneficio ni para el tuyo. Es para la honra y gloria de Dios. Porque al evangelizar, estamos engrandeciendo su reino, no nuestro reino, su reino. Al discipular, estamos preparando a los santos para la obra del ministerio del reino de Dios, no el nuestro. Acuérdate, tú y yo no vamos a entrar en caballos. Tú y yo no vamos a llegar en caballos. Es más, a lo mejor ni en burro. A lo mejor nos toca caminar. Humildemente, en paz y en pos del propósito por el cual Dios nos ha creado. Pero tú y yo tenemos que recordarnos eso, porque es muy fácil nosotros pasarnos de lo que debemos ser a lo que no debemos ser. Y necesitamos guardar nuestra postura de acuerdo a la palabra de Dios. Pero primero tenemos que llegar a la palabra de Dios. Hubo muchos, entre toda esta multitud, hubo muchos que, a pesar de no creer en Jesús como el Salvador, no obstante, pensaron que quizás Jesús podría ser un gran libertador temporal para ellos. Y estás oyendo alabanzas: Hosana al Rey, Hosana al que viene en el nombre de Jesús. Estos aplaudieron como Rey con sus muchas hosanas, con sus muchas glorias, reconociéndolo como el Hijo de David que venía en el nombre del Señor. Ese era el propósito de ellos, esa era la esperanza de ellos, que ellos fueran libertados, que Jesús hiciera una revuelta en contra del gobierno romano. Pero cuando Jesús no cumplió sus expectativas, fíjate bien lo que estoy diciendo, cuando Jesús no cumplió sus expectativas, porque hoy tenemos el mismo problema. Tú y yo vamos a la iglesia, tú y yo nos invitan a una campaña evangelística, a ti y a mí nos invitan a un estudio bíblico, a una clase de la iglesia, para el bien de nuestras almas, pero en el momento que esa clase o esa iglesia o es lo que sea, no cumple con nuestras expectativas, ¿qué sucede? Nos paramos y nos vamos, y vamos a buscar algo que está de acuerdo a mis expectativas. Eso no funciona así. El reino de Dios no funciona de esa manera. El reino de Dios es mucho más grande que lo que tú y yo podemos pensar, comenzar a pensar. Cuando Jesús no cumplió con la expectativa de estas personas que con sus muchas hosanas le estaban dando la bienvenida, y mismo Jesús se negó a liderar su rebelión masiva en contra del ejército romano,
en solo unos pocos días, sus hosanas y sus alabanzas del rey que viene se convirtieron en ¿qué cosa? Crucifícalo, crucifícalo. ¿Te acuerdas el relato cuando Jesús está ante Poncio Pilato y Poncio Pilato le está preguntando, ¿de qué te acusan? ¿Eres tú acaso el rey de los judíos? Y Jesús le contesta, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Pilato le pregunta por la verdad. ¿Ah? Y Jesús le contesta en cuanto a la verdad. Y en muchas ocasiones no le contesta. Y que la multitud que está fuera de las puertas ahí donde Poncio Pilato está sentado en su trono para juzgar, ¿qué es lo que escuchas? Crucifícalo, crucifícalo. Aquellos que estaban gritando, hosana al rey que viene, o sea, sálvanos, te rogamos, sálvanos. Ahora, unos 2-3 días después, porque esto estamos hablando de la semana, Jesús entró el primer día de la semana en Jerusalén y para el próximo primer día de la semana Jesús resucitó. O sea que en 2-3 días, aquellos que estaban gritando hosana, estaban gritando crucifícalo, crucifícalo. Y eso nos da a saber cuál era su propósito. Jesús entra y echa a los cambistas del templo, o sea, Jesús estaba quebrando los negocios. Jesús estaba tratando a las personas mal porque estaban en el templo de Dios. Jesús los echó fuera porque no estaban haciendo lo que era correcto en la casa de Dios. Sus esperanzas se les vinieron abajo y ahora gritan, crucifícalo. Queremos deshacernos de ese supuesto rey que entró hace unos 2 o 3 días. Quienes lo aplaudieron como héroe, pronto lo rechazarían y abandonarían. Tú y yo no podemos darnos ese lujo. La palabra de Dios está siendo presentada ante tu corazón en esta mañana. Y seguirá siendo presentada mientras Dios lo permita. Si esta es tu esperanza, mi oración es de que tú escuches la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te está hablando. Esa es una esperanza falsa. Esa esperanza no te llevará a ningún lado. Lo que nos lleva a lo siguiente: la esperanza de Dios en Cristo Jesús. La esperanza de Dios en Cristo Jesús. La historia de la entrada triunfal es la historia del rey que vino como un siervo humilde en un asno, no presumiendo en su corcel, no en vestiduras reales, sino con la ropa de los pobres y los humildes. Jesucristo no viene a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, gracia y misericordia, y su propio sacrificio por su pueblo, para el reino de Dios. Su reino no es de ejércitos ni de esplendor, sino de humildes y de servicio. Y sabes que esos humildes y ese servicio, los humildes somos nosotros, y ese servicio a Dios debe de ser rendido por ti y por mí, así como debió haber sido rendido en aquel tiempo, y lo fue, de muchas personas para con Cristo Jesús. Y todo lo que tenemos que hacer es ir a los evangelios y nos daremos cuenta que realmente las personas que siguieron a Jesús fueron bastantes, y bastantes de renombre, que estuvieron dispuestos a humillarse ante su presencia y pedir esa salvación que solamente Cristo puede dar, y entrar en su reino y servirle como Él merece y debe ser servido. Él no conquista las naciones, sino los corazones y las mentes.
Para eso es que escuchamos la predicación de la palabra de Dios, la locura de la predicación, para que llegue a nuestros corazones y nuestras mentes puedan entender que Jesús quiere salvarnos, que Jesús quiere llevarnos a una mejor vida. Su mensaje es de paz con Dios. ¿Queremos tener paz con Dios? Ese debe de ser un fuerte amén. Porque tú y yo podemos estar en el lugar más feo sobre la faz de la tierra, más hostil sobre la faz de la tierra, y sabiendo que tenemos salvación en Cristo Jesús hace toda la diferencia. O sea que su mensaje no es de una paz temporal, es de una paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos dice la Escritura. Si Jesús ha hecho una entrada triunfal en tu corazón, en nuestros corazones, Él reina ahí en paz y amor. Paz y amor, como vimos la semana pasada, son frutos del Espíritu que deben estar manando de nuestros corazones. Él ahí reina. Como sus seguidores exhibimos las mismas cualidades y el mundo ve el Rey verdadero triunfante viviendo y reinando en nosotros. De lo que hablamos, de lo cual debe ser el testimonio del cristiano, del testimonio de los hijos de Dios. El testimonio de los hijos de Dios debe dar a conocer a Jesucristo en su esplendor, así como en la entrada triunfal a Jerusalén. Y para terminar, para concluir, hablando de quiero ser guerrero, porque eso es lo que tú y yo somos. En Cristo Jesús es que tú y yo hemos encontrado que somos guerreros peleando la batalla espiritual. Y no hay guerrero como nuestro Señor Jesús, que entró a Jerusalén declarándose como rey, dando a conocer su identidad como el Mesías, peleando la batalla sabiendo que no iba a salir de Jerusalén. Él entró a la ciudad y sabía que iba a dar su vida por el mundo entero unos cuantos días después. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Yo para esto nací. La manera que Jesús llegó a ser coronado como rey lo encontramos en Filipenses capítulo 2. He ahí la razón por la cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y nos insta a que tú y yo tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo, el cual no se aferró a ser como Dios, sino que se despojó de ser Dios para venir al mundo como tú y como yo. Y la Escritura dice, aún más bajo, como siervo, para dar su vida en rescate por ti y por mí. Dice Jesús, no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Mientras tú y yo comenzamos a caminar con Cristo Jesús, mientras tú y yo comenzamos a vivir la vida en Cristo, eso es lo que debe estar en nuestra mente, vuelta y vuelta. Porque tú y yo somos enviados a predicar el Evangelio, tú y yo somos enviados a servir en el nombre de Jesús. ¿Y sabes a quién servimos? Al mundo. Tú y yo servimos al mundo. No servimos al mundo como ellos quieren que lo sirvamos. Tú y yo servimos al mundo en el nombre de Jehová, predicando el Evangelio, tratando de llenar las necesidades de las personas. No las necesidades terrenales como dinero, comida y todas esas cosas, aunque a veces es necesario hacer. Pero estamos hablando aquí de la necesidad más grande, la cual Israel no pudo ver. Estamos hablando de la esperanza de vida, la necesidad de la salvación de los pecados, el perdón de los pecados que tú y yo necesitamos y que el mundo entero necesita. Tú y yo somos portadores de esa palabra. Y eso nos va a meter en problemas. Eso nos va a llevar a arriesgar aún lo que tenemos y lo que somos. Apocalipsis nos dice que Dios nos ha dado un nuevo nombre en gloria. Y la iglesia dice, gloria a Dios, amén. Mi hermano, muévete. Ese nuevo nombre en gloria no es nada más porque eres bello y bella.
Ese nuevo nombre en gloria es porque has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, y de acuerdo a que has reconocido, te estás moviendo, estás haciendo, estás yendo, estás predicando, estás discipulando, estás levantando el nombre de Dios en alto. No es nada más porque sí. No es que tengamos que hacer cualquier cosa para ganárnoslo. En Cristo Jesús ya lo tenemos. ¿Es Cristo Jesús tuyo? Ya lo tienes. No lo haces para mantener, ni lo haces para ganar. Lo haces porque ya lo tienes y porque ya lo has ganado en Cristo Jesús. Y eso nos hace verdaderos guerreros del ejército de Dios. Un verdadero guerrero o un guerrero de Dios es una persona que ha sido elegida por Dios. Elegida por Dios. ¿Quién nos llama? Dios. Jesús dice allá en el capítulo 6 de Juan, mismo evangelio: si mi Padre no los llama, yo no los puedo salvar. Mi Padre te tiene que llamar. Ahora te hago la pregunta: ¿qué estás haciendo aquí en este templo? ¿Qué estás haciendo aquí escuchando lo que este loco está diciendo? ¿Quién crees que te trajo? ¿Dios? ¿Para qué? ¿Para que escucharas a este loco hablar? No. Para que escucharas la verdad de la palabra de Dios y pudieras entrar en una relación con Él. Para que encuentres la vida eterna y el propósito para tu vida. Porque el verdadero guerrero es elegido por Dios. Dicha persona se caracteriza por su obediencia. Tú y yo no podemos dejar ir la obediencia por un instante o por cualquier cosa. Si tú y yo estamos en el reino de Dios, si tú y yo tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, la obediencia es parte de nuestro carácter en todo tiempo y en todo lugar, hasta en nuestros sueños. Para exagerarte un poco, la obediencia es parte de nosotros. El guerrero de Dios es conocido por su disciplina. Si somos indisciplinados y decimos, gloria a Dios, aleluya, Cristo es mi Salvador. Hey, tú necesitas pensar. Porque eso es lo primero que tú y yo aprendemos a ver en la iglesia. Disciplina. Oh, la iglesia quiere que yo haga esto. Oh, el pastor quiere que yo haga esto. Oh, los hermanos quieren que yo deje de hacer lo otro. No, no es el pastor, ni son los hermanos, ni es la iglesia. Es Dios. Y tú sabes cuáles cosas no honran a Dios. Tú y yo sabemos qué cosas no honran a Dios. El guerrero es conocido por su disciplina, es conocido por su obediencia. Obediencia, no cualquier obediencia, obediencia a la Escritura, a los propósitos de Dios, al reino celestial de Dios. Su disciplina de acuerdo a la palabra de Dios, a los mandatos, decretos y todo lo que Dios ordena para su servicio. Y es conocido por su valentía. La Escritura nos dice que el reino de los cielos no es para los cobardes, es para los hombres y mujeres de verdad, que se van a parar firme, no por sí mismos, no por lo que ellos piensan que es, sino que se van a parar firmes por su Salvador. Su Salvador. Así como Jesús lo hizo en su entrada triunfal, podemos ver que Él muy fácil pudo haber dicho, ¿sabes qué? La gente se va a disgustar si yo echo los cambistas fuera del templo. La gente se va a disgustar si yo no hago las cosas para agradar a los sacerdotes, a los fariseos. Pero Jesús fue valiente. Jesús fue valiente en todo tiempo. Jesús dice, mi Padre es el que me da la fortaleza. ¿Sabes por qué pasaba tanto tiempo Jesús en oración? Porque la sabiduría y la fortaleza vienen de Dios, quien le dio la fuerza, la fortaleza y todo lo que Él necesitaba para derramar su sangre por ti y por mí, y para cargar ese madero hasta la calavera, al lugar de la calavera, y ser así levantado en alto y dar su vida por ti y por mí.
El guerrero es conocido por su obediencia, por su disciplina y por su valentía. El guerrero, más que fuerza física, realmente es espiritual. Por consiguiente, el guerrero que tú y yo vamos a conocer como un verdadero guerrero de Dios, va a portar la armadura de Dios que Él mismo ha preparado para todo aquel que cree en Él, de la cual hablamos hace unas semanas atrás. Yelmo de salvación, coraza de justicia, cinturón de la verdad, calzado del evangelio, escudo de la fe y espada del Espíritu. ¿Cuándo es que tú y yo, si somos guerreros del ejército de Dios, debemos portar eso? ¿Cuando venimos al templo? ¿Sabes qué? Hoy tengo ganas de vestirme un poco diferente. Me voy a poner la armadura de Dios. Si ese es nuestro pensar, déjame decirte que estás siendo arrastrado por el diablo. Porque tú y yo debemos portar, como guerreros del ejército de Dios, la armadura de Dios todo el tiempo. Debemos dormir con ella puesta. Estamos en guerra. El soldado que está en guerra, por ejemplo, los que fueron a Vietnam, ¿tú crees que en la noche, cuando caía la noche y ya, ok, ya vamos a descansar, se quitaban su uniforme y se dejaban la carabina a un lado y en su ropa interior se tiraban a dormir? No. Ellos dormían con todo el uniforme puesto y con la carabina en la mano, el poco tiempo que podían dormir. Tú y yo estamos en la guerra más grande que jamás ha existido, la guerra espiritual, la guerra del bien contra el mal, y no podemos darnos el lujo de no vestir la armadura de Dios. El guerrero del reino celestial va a portar la armadura de Dios en todo tiempo y en todo lugar. El guerrero del reino celestial dará uso a las armas espirituales que Dios ha puesto a su disposición para poder avanzar en la batalla. ¿Cuáles son esas armas espirituales que Dios nos ha dado? Una vez más. ¿Cuándo las debemos usar? Todos los días. Todos los días. Es más, cuando tú y yo salimos a evangelizar, cuando tú y yo vamos a discipular, cuando tú y yo vamos a visitar con la esperanza de poder presentar el evangelio, más vale que tú sepas algo de estudio bíblico. Más vale que tú hayas orado antes de salir de tu casa con el fin de poder presentar tal evangelio. Más vale que tú sepas qué es tener buen compañerismo, porque me he encontrado cristianos en mi vida que me dicen, oh no, yo puedo tener compañerismo con los del mundo. Grave error. El que con lobos anda, las malas amistades corrompen las buenas. Tú y yo tenemos que aprender, y es lo que estamos haciendo en la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a guardar nuestro testimonio intachable, de tal manera que así como Jesús entrando a Jerusalén, ellos clamaron, este es el Rey, el Hijo de David, el que viene a salvarnos. Que cuando tú y yo lleguemos al escenario donde vamos a estar, ellos digan, ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios. Porque nuestro testimonio lo declara. Esos somos los verdaderos guerreros. Si tú y yo vamos a ser verdaderos guerreros del ejército de Dios, número uno, su dependencia está totalmente en Dios. La dependencia del verdadero guerrero está totalmente en Dios. El guerrero no confía en sus armas en su totalidad, no confía en su armadura en su totalidad. ¿Sabes en quién confía? En Dios.
Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Confía totalmente en Dios. Número 2, camina, batalla y va en el temor del Señor. El verdadero guerrero camina, batalla y va en el temor del Señor. Así como Jesús. Jesús dice, yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo no hablo nada que el Padre no me haya dicho. Todo lo que yo hago y todo lo que yo digo viene del Padre. De igual manera la iglesia, de igual manera el guerrero de Dios no hace nada, no habla nada que no venga de Dios. ¿Por qué? Porque vive en su temor. Lo hace con el temor de Jehová, lo cual nos dice Proverbios, es el principio de la sabiduría. Y número 3, el guerrero está siempre consciente que la guerra que pelea es espiritual y no física. Se dedica a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Lamentablemente, me atrevo a decir que para muchos cristianos, la única vez que nosotros abrimos este libro que se llama Biblia es en este tiempo, aquí, durante el servicio. Y únicamente leemos lo que el pastor dio como enseñanza. De ahí la cerramos, va a dar a nuestro carro, ahí, o llegamos a la casa y la aventamos ahí por abajo de la mesa o donde quiera, y ahí se queda y se llega el siguiente domingo y andamos buscando, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? Oh, la perdí, no sé dónde la dejé. Si tú y yo vamos a ser verdaderos guerreros, tú y yo vamos a dedicarnos al estudio y la oración. Los apóstoles cuando se vieron confrontados con este problema, que las viudas estaban siendo desatendidas, o sea que no las estaban atendiendo bien, ahí en el libro de Hechos, ellos dijeron, no podemos dejar el estudio de la palabra y la oración. Escojamos a hombres idóneos, capaces de enseñar a otros para que se encarguen de esa labor, porque nosotros, que se nos ha sido encargada la palabra, la administración de la palabra de Dios, no podemos dejar de estudiar y de orar. ¿Te ha sido encargada, encomendada la palabra de Dios? Esto es sí y esto es no. Y si tú estás aquí, a ti te digo, la palabra de Dios te ha sido encomendada. ¿Lo quieras o no lo quieras? ¿Por qué? Porque la estás escuchando. Dios te está hablando, Dios te está llamando, Dios te está diciendo, ven a Jesús. Si ya conoces a Jesús como tu Salvador, Dios te está llamando para que entres más de lleno a cumplir el propósito por el cual Él te trajo a la salvación. Si Jesús no es tu Salvador, Dios te está llamando para que llegues y reconozcas a Jesús como el Rey de Reyes, Señor de Señores, y clames, Hosana, sálvame de mis pecados. Y déjame decirte que no hay mayor gozo que servir al Rey. En ocasiones, así como en la guerra, es difícil y es desalentador. Que muchas de las veces tirar la toalla se mira bastante atractivo. Pienso que Jesús pudo ver eso. Porque después de que Él cenó con sus discípulos y fueron a orar al jardín, Jesús sudaba gotas de sangre en agonía. Y si tú recuerdas bien ese pasaje, Jesús dice, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, la voluntad de Dios. El tiempo que tú y yo tenemos sobre la faz de esta tierra
es corto. Por muchos años que Dios te dé para vivir, es corto. Y esos años que Dios te dé para vivir son los años que tenemos o que tienes para lograr el propósito por el cual Dios te creó sobre la faz de la tierra. Después de aquí, no hay oportunidad. Si Dios hoy en la tarde me pide mi alma, ya fue todo lo que hice, o todo lo que alcancé a hacer. Si Dios hoy por la tarde o mañana te pide tu alma y no aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, no lo reconociste, no le dijiste Hosana, ahí se acabó todo. Tú y yo tenemos decisiones que hacer. Mi recomendación es que dejes a entrar a Cristo triunfalmente a tu corazón. Le entregues tu vida y le permitas vivir en ti. Y te llevará a la gloria. Pongámonos de pie. Padre celestial que estás en los cielos, grande y misericordioso eres tú, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, mi Señor, y nunca deja de anonadarnos. Ayúdanos a edificarnos los unos a los otros, mi Señor. Ayuda a sacar de nuestros corazones aquellas cosas que estorban para el crecimiento de nuestras almas. Mi Señor, no hay nadie como tú. Te pedimos, mi Señor, que tú bendigas a cada uno de los presentes, que tú toques el corazón de cada uno de acuerdo a tu voluntad, mi Señor. Tú eres el único que puede salvar. Tú eres el único que puede restaurar. Tú eres el único, mi Señor, que nos puede llevar a cumplir el propósito por el cual nos has creado. Te pedimos que nos bendigas y que nos despidas de aquí en paz y que nos ayudes a compartir lo que vamos aprendiendo de tu palabra, en especial con aquellas personas que no tienen una relación contigo, mi Señor. Gracias nuevamente y gracias por tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén.